Bienvenidos a otro programa de Partida Doble, un programa de conversación del Departamento de Contabilidad y Auditoría, donde conversamos de lo que tenemos y a quién le debemos. En esta oportunidad nos visita Camila Mateluna Sánchez, nuestra querida profesora del departamento. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, Germán. ¿Y tú? Aquí estamos, muy bien, gracias. Camila es contador público auditor de nuestra Universidad de Santiago, magíster en Ciencias de la Administración, doctora PhD en Administración por la Escuela de Administración, División de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Y actualmente es directora del Magíster en Contabilidad y Auditoría de nuestra casa de estudio. ¿Cuánto tiempo llevas de profesora? ¿De profesora? ¿Cómo ingresando al departamento? Yo ingresé el 2014, oficialmente. Yeah. Y de ahí, bueno, entre el que fui a hacer el doctorado habrán sido unos 4 años que no estuve haciendo clases, así que... ¿Y cuándo ingresaste como alumna a la USACH? No, eso no se cuenta. Pero fuiste el mejor puntaje del ingreso en ese año. Unos años más atrás. Pero fuiste el primer puntaje del ingreso. Así dicen las noticias, sí. Sí, tuve un buen puntaje ahí en ese tiempo en la PSU. ¿Cómo fue? Yo hice bachillerato. ¿Cómo es de tu opinión esta visión de ser alumno y después ser profesor? Yo también la viví, pero me gustaría conocer tu experiencia. Bueno, fue un poco extraño, yo creo, sobre todo la parte de estar ya después en una situación de colegas con personas que habían sido tus profesores, que fue el caso tuyo también. Y también yo creo que en ese momento que empecé a hacer clases no tan grandes, ¿cierto? La poca distancia con los estudiantes también a mí me costaba, creo que me esforzaba mucho por mantener ahí una distancia, hacer como, no sé, tratar de marcar una diferencia. Entonces era más estricta, yo creo, en los primeros años de clase. Sí. A mí lo que siempre me llama la atención es que esto es como Hogwarts, porque uno va viendo generaciones que van pasando. Ahora me va a pasar, quizás. Oye, y cuéntanos también una experiencia importante tuya de haber estudiado en el extranjero. ¿Cómo se gestó eso? ¿Cómo fue la universidad? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, yo entré a la universidad un poco con un programa que promovía ese estudio en el extranjero, ¿no? O sea, promovía la formación interna y por lo tanto fui a estudiar gracias a eso también. Y el proceso fue un poco el apoyo de la facultad en este caso, en términos de cursos de inglés, por ejemplo. Y luego había que postular a la Beca Chile, que me fue bien en el año 2018. Me la gané y ahí fui a estudiar con ese financiamiento, digamos. Y la experiencia súper buena, o sea, ojalá, yo la recomiendo a quien tenga interés, sobre todo, bueno, en hacer un doctorado, que no es un interés tan masivo, digamos, pero claro, un tiempo dedicado para eso, y bueno, otra cultura, otro ambiente que siempre te abre la mente también a otras vivencias. Yo creo que es súper bonito, desafiante también, de todas maneras. ¿Cómo es la Universidad de Sheffield? ¿Dónde queda ubicada? La Universidad de Sheffield está ubicada cerquita de Manchester. De repente por ahí hay gente que ubica. Está al norte de Inglaterra. Es un lugar muy bonito. Me enamoró mucho la ciudad, la verdad. Una ciudad muy verde, muy universitaria también el ambiente en el que yo me movía. Una buena comunidad de chilenos, muy, muy bonita también. Ahí uno tiende a irse a la casa de alguna forma o a buscar su casa allá, así que también fue mi experiencia muy cercana con una bonita comunidad de chilenos. Y es una ciudad industrial también, que tuvo mucho desarrollo industrial en los años ahí, no sé en qué años, la verdad, no voy a inventar ahora, pero una ciudad muy bonita. Qué bien. Bueno, estamos en Partida Doble, programa de conversación del Departamento de Contabilidad y Auditoría, donde distintos actores de nuestra unidad académica conversan sobre temas de interés. Hoy día vamos a conversar sobre informe de sostenibilidad, el rol de las empresas, la contabilidad, objetivos de desarrollo sostenible, un tema que es bastante amplio pero también específico. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Cómo nos podrías hacer un pequeño resumen para entender un poco este tema de los desafíos y qué es lo que son los ODS? Sí, bueno, este es un tema que yo abordé también dentro de mi doctorado y por eso lo quería traer acá.
se basa en esta idea de los desafíos globales en sostenibilidad, que son desafíos muy complejos que requieren de la colaboración de muchos actores diversos, que tienen consecuencias también muy, muy distintas y muy difíciles de pronosticar. ¿Pero de dónde emanan estos objetivos? ¿Quién los determina? Claro, o sea, los desafíos globales pueden ser cualquier cosa, ¿no? Pero en este caso uno de los marcos actuales más relevantes de los últimos años serían los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son estos 17 objetivos que fueron acordados, digamos, en la ONU, ¿ya? Por todos los Estados miembros, pero también fue un proceso que involucró a muchos actores sociales, al sector privado, a organizaciones del sector civil. Entonces fue un proceso muy, muy masivo en ese sentido, donde se determinaron estos 17 objetivos que representan aspectos como relevantes para aspectos económicos, ¿cierto? De la prosperidad. O sea, hay como unas 5P que se organizan en estas 5P. Prosperidad, paz, planeta, personas, y siempre se me olvida uno, y no me acuerdo ahora, pero un poco agrupa, digamos, diversos desafíos que enfrenta la sociedad en el mundo. Y bueno, en este sentido, esto es un compromiso que han tomado los estados, ¿verdad? El 2015, y tienen el pronóstico de ser cumplidos al 2030. ¿Ya? No estamos muy cerca de cumplirlos, pero sí es una hoja de ruta para los estados de cómo debieran avanzar las políticas públicas. ¿Y cuáles son las principales áreas de estos objetivos? Como te decía, estas 5P son nuestras principales áreas, pero, por ejemplo, hay un objetivo que aborda temáticas de cambio climático, ¿cierto? Otro que aborda temas de biodiversidad en la parte del planeta o natural. Tenemos objetivos sobre crecimiento económico, sobre desigualdades, sobre acceso inclusivo a servicios básicos, a la energía, al agua. ¿Qué más? A ver, objetivos relacionados con, paz, instituciones sólidas, productividad. Yo siempre he tenido la duda, estos cosas. Objetivos te ponen la meta, pero el camino para llegar a esa meta, ¿los países los tienen que determinar de su propio tema, o hay algún cierto tipo de direccionamiento de estos caminos? O sea, siempre hay direccionamiento, pero claro, son objetivos grandes, ¿cierto? Por ejemplo, acción climática es el eslogan, ¿ya? Pero ahí se desglosa en metas, y esas metas contienen indicadores, ¿no? Y esos indicadores son los que los estados reportan anualmente o cada ciertos años cuando en una instancia en la ONU. Pero claro, el camino exacto lo define cada estado, sí. Y en cuanto a las empresas, que es un poco lo que yo estudiaba, ¿cierto? El rol de las empresas, también cada organización definirá cómo abordarlo, pero ahí son muy relevantes cómo los estados definen las políticas públicas que al final terminan impactando en las organizaciones. ¿Y cómo está nuestro país en esto? ¿Qué ha hecho Chile para lograr esas metas? En términos globales, por lo menos cuando uno ve rankings, ¿cierto? Chile no está mal posicionado. Está muy bien posicionado dentro de América Latina. Si no me equivoco, por ahí el líder en América Latina en términos de indicadores respecto de estos objetivos. Y claro, se ha avanzado en muchas políticas públicas, por ejemplo, no sé, por nombrar en términos de cambio climático, ¿cierto? Hay bastantes compromisos que se han adquirido de parte del Estado, hay una ley marco ahora, ¿cierto?, para el cambio climático, hay una estrategia nacional, y así en distintas áreas se han definido estrategias y se han definido políticas que van apuntando hacia allá. Ahora todavía queda mucho camino por recorrer en ese sentido, sobre todo en la parte de desigualdades, en la parte de protección de ecosistemas, por ejemplo, por nombrar algunos. Por ejemplo, sí. El consumo energético. Yo una vez vi una entrevista, no me acuerdo quién fue, que ponía a Chile como un ejemplo. Creo que fue Al Gore, puedo estar equivocado. Y que Chile había logrado en el corto plazo bajar su índice de contaminación y eficiencia energética. ¿Estamos bien en esa área? No soy experta en esa área, pero sí una de las cosas que se ha destacado de Chile creo que es el cambio de la matriz energética, ¿no? Desde fuentes más contaminantes como basadas en carbón, ¿cierto? Todo el tema de las termoeléctricas.
Y Chile ha cambiado en estos últimos no sé cuántos años, ¿cierto? Pero ha habido un cambio muy sustancial a fuentes de energía no convencionales, energías renovables. Y en el consumo de combustible, por ejemplo, porque te cuento una pequeña anécdota, el Día del Patrimonio mandaron unas micro antiguas. Y resulta que todos estaban muy entusiasmados pasando las micros, y yo decía, pero pucha que meten ruido y que contaminan. Entonces es bonito andar en las góndolas anteriores, pero ese fue un cambio. ¿Ese sería un ejemplo, un cambio que estamos experimentando? Sí, absolutamente. O sea, yo creo que, y se nota lo que tú decías, el ruido, por ejemplo, que es otra cosa que a lo mejor no estaba considerada, pero el cambio a una flota de buses eléctricos, yo creo que sí ha tenido efecto en la contaminación local, al menos. Sí, leí hace poquito unas noticias que hablaban de eso, de cómo, a pesar de que en invierno vemos harto smog, pero imagínate si no existiera eso. No, y el ruido, lo que es frente a la moneda, esa parte de Nataniel, que pasa por el Ministerio de Defensa, al frente, donde está el antiguo Teatro Continental, o el Cine Continental, es el lugar más ruidoso de Santiago. Y ahora uno pasa por ahí y por lo menos se puede caminar. No, y cambia, o sea, se nota mucho la diferencia entre una micro, digamos, que no es eléctrica versus uno que sí. Pero ese es uno de los ejemplos, claro, yo creo que es un súper buen ejemplo, sí. Estamos en Partida Doble, un programa de conversación del Departamento de Contabilidad y Auditoría. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí van a aparecer, vamos a ver a la producción que ponga los distintos redes sociales que nosotros difundimos en nuestra área de vinculación con el medio. ¿Cuáles son los desafíos? Te dejas planteada la pregunta. ¿Cuáles son los desafíos de las empresas en este tema? Bueno, uno de los desafíos, digamos, primarios de las empresas al momento de enfrentarse a estos objetivos globales, ¿cierto? Es justamente cómo se pueden traducir a un nivel organizacional. Porque pensemos que los objetivos tienen metas definidas a nivel nacional. Entonces yo diría que justamente ese fue uno de las interrogantes que me hice en el doctorado, es cómo se pueden traducir estos objetivos a un nivel organizacional. Entonces ya de partida las empresas parten con una dificultad de cómo llevar eso a la práctica. Lo han hecho y hay guías que grandes organizaciones han emitido, ¿cierto? Como para poder orientar a las empresas. Y muchas grandes empresas, por lo menos a nivel chileno, si podemos llamar, han abordado los objetivos, se han comprometido, han hecho acciones, han comprometido metas también. Se han avanzado bastante, algunas de ellas. Y yo diría que para estas empresas los desafíos más grandes serían justamente la parte de la cuantificación, ¿cierto? De cómo poder llevar esas metas a algo que también nos sirva a un nivel global. A ver, voy a tratar de explicarlo de palabra más simple, pero por poner un ejemplo en el caso del cambio climático, ¿sí? En el caso del cambio climático, a nivel global se ha establecido que debiéramos no superar un umbral de 1,5 grados desde niveles preindustriales de temperatura, ¿cierto? ¿Cómo las empresas pueden definir sus metas de reducción de emisiones para llegar a ese punto? Entonces ahí hay un trabajo que las empresas tienen que hacer para que sus propias metas organizacionales también contribuyan a una meta global. Un poco ese es el gran desafío. Y hay una iniciativa, por ejemplo, hoy día que se llama Science Based Targets, que justamente permite eso. Entonces, yo diría que uno de los desafíos actuales es que las empresas justamente se comprometan a tener metas y a ejecutar acciones que efectivamente contribuyan a una meta más grande, a una meta global. Muchas todavía dicen, no sé, vamos a reducir emisiones en tal porcentaje, ¿cierto? Pero no hay un compromiso con esa meta global. Entonces eso quizás sería uno de los desafíos. Interesante. Bien, estamos con Camila Mateluna, profesora del Departamento de Contabilidad y Auditoría, conversando sobre sostenibilidad, los desafíos y todo lo que implica para el interior de las organizaciones. Vamos a ver un pequeño alto y ya volvemos conversando en esta oportunidad. El Magíster en Planificación y Gestión Tributaria de la Universidad de Santiago de Chile profundiza en la formación de graduados en materias tributarias, de contabilidad, administración financiera, economía y derecho.
Nuestro programa de Magíster entrega todas las herramientas para analizar y evaluar correctamente condiciones tributarias de organizaciones nacionales e internacionales. Ya estamos de vuelta en este programa de Partida Doble, un espacio de conversación del Departamento de Contabilidad y Auditoría de nuestra Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, donde compartimos con la comunidad distintos temas de interés, de mano de boca, mejor dicho, de nuestros actores principales de nuestra unidad académica. En esta oportunidad estamos con la profesora Camila Mateluna. Ella es doctora de la Universidad de Sheffield, magíster también en Ciencias de la Administración, contador público auditor de nuestra Universidad de Santiago y directora del Magíster de Contabilidad y Auditoría. Estamos hablando de sostenibilidad y ahora te quería preguntar cómo aporta la contabilidad a la finanza en todo este tema de los informes de sostenibilidad y toda esa área. Sí, bueno, yo creo que en la contabilidad y la auditoría también, por ponerle ahí, tiene un rol fundamental. El rol que siempre ha tenido, ¿cierto?, en poder asegurar también la confiabilidad de la información. Y esta también es un tipo de información que cada vez ha sido más relevante para las organizaciones. Y bueno, el mismo ejemplo que daba anteriormente, ¿cierto?, respecto de los indicadores. Ahí obviamente hay otras profesiones que también tienen cosas que decir, ¿verdad?, en poder determinar emisiones. Entonces, para las organizaciones y también para las empresas o que verifican esta información externamente, son equipos multidisciplinarios, ¿ya? Y donde la contabilidad de la auditoría tiene todos los procedimientos también, ¿cierto? Tiene todo ese conocimiento que yo creo que es muy importante de traer. Y bueno, cada vez más se han incorporado aspectos de contabilidad y la auditoría. Desde la contabilidad podríamos pensar tradicionalmente también que tenemos aspectos en la contabilidad financiera que se ven impactados por otras cosas de sostenibilidad, ¿cierto? Por temas como en provisiones, ¿ya? Por ejemplo, bueno, está la norma ahí de remediación en los casos de faenas mineras, por ejemplo. Entonces hay un ejemplo bien concreto en cómo eso llega a la contabilidad financiera. Pero más allá de la contabilidad financiera, desde la contabilidad de gestión, por ejemplo, hay mucho que decir, tanto desde la definición de indicadores, del monitoreo, del seguimiento, desde la preparación de reportes de sostenibilidad también hay contadores auditores involucrados, y en el aseguramiento de la información. Hoy día también hay normativas nuevas, hay una que salió este año, que es la ISA 5000, si no me equivoco. Entonces la profesión se ha ido incorporando estos últimos años muy fuertemente. Específicamente esa norma, ¿quién la emite? Uy, ahí me pillaste. Es una organización internacional que emite las normas de aseguramiento, ¿no? Ah, correcto, sí. ya. Entonces una normativa de aseguramiento. Y dentro del proceso de emisión de informe, eso ayuda a que la información sea más eficiente. Por eso ya. O sea, claro, esta norma específica, la que te mencionaba como un ejemplo, es una norma específica de aseguramiento en sostenibilidad. Anteriormente habían otras normas que eran como de aseguramiento de otro tipo de información, pero no precisa para sostenibilidad. Entonces igual es un avance normativo. Y cuando se habla de aseguramiento, específicamente, ¿qué significa? Bueno, ahí hay dos tipos. Yo no soy experta en auditoría tampoco, pero ahí hay dos tipos de verificación. Hay una que es de alcance limitado y otra que es razonable. Entonces lo que se verifica, por ejemplo, son indicadores. Muchas empresas hoy día están verificando indicadores, sobre todo respecto de emisiones de alcance 1, 2 y 3, emisiones de gases de efecto invernadero, eso se está verificando mucho. Y un aseguramiento de alcance razonable sería, por ejemplo, asegurar todo el reporte y todos los indicadores que están ahí dentro del reporte. Y las empresas emiten estos reportes, pero específicamente, ¿quiénes son los lectores de esto? Y a su vez, ¿dónde se pueden encontrar esos informes? Las grandes empresas llevan muchos años emitiendo reportes de manera voluntaria, ¿sí? Hay marcos estándares internacionales de reporte por lo menos 10 años o más, en realidad. Desde el 2000 está el Global Reporting Initiative. Entonces ya llevan muchos años. Entonces las grandes empresas en general son las que emiten reportes.
de sostenibilidad, y esos han transitado hoy día a una versión que es un reporte integrado donde se integran, esa es la expectativa, que se integren aspectos sociales, ambientales y financieros económicos. Hoy día hay una normativa local que exige a las empresas reguladas por la CMF emitir memorias integradas. Entonces ahora las grandes empresas están transitando a ese formato. Se pueden encontrar en la CMF, ¿cierto?, para esas empresas, sino en las páginas web de las mismas empresas, y si no también, si es que se emiten bajo cierto estándar, hay estándares que tienen su base de datos de las empresas que lo emiten. ¿Y quiénes usan estos reportes? Bueno, inversionistas principalmente, están dirigidos también hacia esos grupos de interés. Quizá eso también es uno de los desafíos de cómo esa información, que es de interés para un grupo más amplio de stakeholders o de partes interesadas, pueda ser relevante para ellos también. Es decir, se pregunta dónde se encuentra, porque por lo visto en las páginas web. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la universidad ya el siglo pasado, tener una memoria de una empresa era muy complicado porque solamente se metían las memorias y llegaron a los accionistas. No, hoy día es información pública y bueno, de hecho esa es la idea también, que sea información que pueda acceder cualquier persona y que también pudiera hacer su evaluación de las organizaciones en función a eso. Y el rol específico del contador, el contador auditor, ¿cómo ve en esta función interdisciplinaria de profesionales que ayudan a emitir estos informes? ¿Qué rol tiene específicamente el contador? O sea, yo creo que es un rol que va variando y va cambiando año a año. Hoy día tenemos las normas, por ejemplo, la NIF S1 y la NIF S2, que son desde una organización que tradicional, bueno, es una organización nueva, pero está asociada a la organización que tradicionalmente ha emitido normas de información financiera. Y es una norma de información financiera, de hecho, asociada a temas de sostenibilidad. Entonces ahí cada vez hay un rol más amplio en ese sentido. No está tan claro, yo creo, en todas las organizaciones cuál es el rol que debe tener el contador auditor. Yo sí conozco contadores auditores en roles de preparación, por ejemplo, de reportes de sostenibilidad, donde hay un aspecto de la trazabilidad de la información. Tenemos todo el aspecto de asegurar el control interno, por ejemplo, el control que permita asegurar razonablemente, de todas maneras, que esa información proporcionada a los informes es confiable, ¿verdad? Entonces ahí también hay los roles tradicionales, pero aplicados a otro tipo de información hoy día. Muy bien, estamos en Partida Doble, un programa de conversación del Departamento de Contabilidad y Auditoría, y en esta oportunidad estamos con la profesora Camila Mateluna. Tú eres directora del Magíster en Contabilidad y Auditoría. Cuéntanos un poco qué consiste este magíster, cuáles son sus características, en qué área está y cómo aporta también. Yo creo que esto es un tema que lo ve el magíster. Sí, bueno, el Magíster en Contabilidad y Auditoría es un magíster que también tiene mucha historia, está desde el año 2000. Yo asumí el cargo de la dirección desde este año, así que estoy bien nueva en este caso, pero me ha tocado hartos desafíos asociados al magíster. Y el magíster cambió su plan de estudios el año pasado, justamente para incorporar de manera con más fuerza, ¿cierto?, lo que tiene que ver con gobernanza en las organizaciones y aspectos de sostenibilidad que también vienen un poco de la mano con eso. Hoy día no podemos entender una organización si no mira también otros aspectos más allá del financiero. Por lo tanto, el magíster está estructurado ahí en 3 áreas principales: la contabilidad, por supuesto, enfocado en contabilidad internacional, la auditoría, donde vemos auditoría externa y auditoría interna, y la gobernanza corporativa, que también involucra aspectos de sostenibilidad y en general todo lo que tenga que ver con la gestión y el control de las organizaciones. Eso. Uh-huh. ¿La versión de este magíster es vespertino, online, presencial? Actualmente el magíster se está llevando a cabo en modalidad no presencial, ya a distancia, pero con clases virtuales sincrónicas, ¿ya? Entonces no es un magíster que tenga ahí las clases, los módulos para hacer, sino que tratamos de replicar en el fondo el aula tradicional en la virtualidad.
Y ese cambio, bueno, se produjo después de la pandemia, de hecho. Ahí el programa tuvo que adaptarse en esos años y ha funcionado bien y ha permitido que tengamos estudiantes de distintas regiones del país. Hay estudiantes que viven hoy día en Osorno, en Puerto Montt, en Copiapó. Así que también ha abierto puertas a profesionales de otras regiones a que puedan cursar su magíster en la Universidad de Santiago de Chile. Uh-huh. ¿Y de qué áreas son los alumnos? ¿Qué especialización tienen? ¿Son todos contadores? La gran mayoría son contadores o contadores auditores, sí, contador público y auditor. ¿Trabajan en forma independiente, dependiente? La gran mayoría son trabajadores dependientes, pero también tenemos trabajadores independientes, trabajan en consultoría, asesoría. Y el perfil de ingreso, claro, son contadores auditores, pero también áreas afines. Tenemos administradores públicos también, por ahí un abogado, ingeniero comercial, pero la gran mayoría son contadores públicos y auditores, que también muchos de ellos buscan actualizarse en los contenidos, en los nuevos cambios normativos, en los cambios también del entorno en general. O también hay harto interés, yo diría, y en eso buscamos respaldar esta calidad, ¿cierto? Hay harto interés en poder cursar estas disciplinas en la universidad, la USACH, y que es muy reconocida en esta área. Entonces, eso es valorado por los postulantes también. ¿Cuáles son los desafíos para la profesión y para nuestra escuela, para la universidad, con lo que viene más adelante? Porque tú bien planteabas, tenemos estos ODS que tienen planteamiento un horizonte hasta el 2030 estamos a la vuelta de la esquina. Pero ¿qué viene más allá de la coyuntura normativa? ¿Qué viene? La normativa, la coyuntura normativa es muy potente y que hay que adaptarse. ¿O cuál es el desafío? ¿Cuál es lo que viene para adelante para un contador? O sea, en términos de sostenibilidad, que es el tema que estamos hablando, yo creo que la coyuntura normativa igual es importante, sobre todo para las grandes empresas. Hoy día, al 2027, si no me equivoco, ya tienen que informar sobre las NIF S1 y la NIF S2. Son normas que son nuevas, por lo tanto no es todavía tan claro cómo las empresas se están adaptando y cómo lo van a efectivamente reportar. Entonces, yo creo que ahí hay harta capacidad que desarrollar y va a haber harto trabajo para también de distintas disciplinas, pero incluyendo la contabilidad y la auditoría, en aspectos de sostenibilidad. Ahora, para el futuro probablemente se van a desarrollar nuevos aspectos. Ahí las normas vienen un poco atrasadas en función a todo lo que se ha venido haciendo voluntariamente por muchos años. Entonces, es un aspecto nuevo, pero también hay una historia detrás. Y en otros temas, obviamente, yo creo que el gran desafío también está asociado con las tecnologías de información, ¿verdad? De cómo pueden apoyar los procesos de contabilidad, los procesos de auditoría. Y ahí hay mucho que aprender y mucho que cuestionar también, ¿no? Yo creo que hay un desafío de poder mantener una actitud crítica, el pensamiento crítico que por ahí discutimos en algún momento, el escepticismo profesional. Hay muchas cosas que yo creo que van a enfrentar desafíos en el futuro, y en este entorno actual es difícil de repente anticiparse a cómo va a ser. Y en términos del magíster también creo que eso es súper desafiante, poder tener actualizados los contenidos y poder generar discusiones que recojan todo este ambiente actual. Genial. Ya estamos terminando nuestro programa de conversación, partida doble, un programa donde conversamos lo que tenemos y a quién le debemos. ¿Quieres profundizar algún tema? ¿Quieres recalcar algo que no se haya tocado en el nivel que tú deseas? Mira, yo creo que una de las cosas que a mí me da vueltas últimamente, y también estoy haciendo un par de trabajos en eso, es lo que mencioné en algún momento de cómo se puede comunicar también a otros grupos de interés, ¿no? Porque creo que todo el desarrollo normativo tiende a apuntar hacia lo mismo que, bueno, la información financiera tiene ciertos usuarios, ¿verdad?, que son los usuarios principales, y apuntamos a inversionistas, apuntamos a prestamistas, apuntamos a acreedores.
Pero en este tipo de información de sostenibilidad, donde tenemos desafíos que afectan a todas las personas, y no solo a las personas, sino también al medio ambiente, ¿cierto? Creo que uno de los desafíos es poder generar información que sea válida y que sea, no válida, sino que sea útil para otro tipo de usuarios. Entonces, si bien la normativa ha tendido como a ir hacia ese lado, yo creo que no debemos descuidar el aspecto más local, por ejemplo, cómo las organizaciones pueden comunicar de manera transparente todos estos temas a quienes más se ven afectados por sus operaciones en algún momento. Así que yo creo que ese es uno de los desafíos y me gustaría también recalcarlo hoy día. Excelente, muchas gracias. Quiero agradecer a la profesora Camila Mateluna habernos acompañado en esta oportunidad, en este capítulo de Partida Doble, donde hablamos de sostenibilidad, los desafíos de nuestra carrera y de objetivos de desarrollo sostenible. Gracias por la atención prestada y los dejo invitados. Ahí están las redes sociales para que nos puedan seguir y estar atentos a un nuevo capítulo de esta Partida Doble del Departamento de Contabilidad y Auditoría. Muchas gracias. Chao, gracias, Germán.